Mire, es increíble, ahorita andamos todos con estas mascarillas, ¿verdad? Pero en realidad respiramos oxígeno. Un oxígeno que es creado para nosotros por medio de todas esas plantas hermosas que Dios nos ha dado. Ayer estábamos varios hermanos que acompañaron a servir en la granja comunitaria en Getty, aquí en el 359 en Laredo, Texas, donde está la granja comunitaria, donde está hermoso, hay plantas, hay sembradillos. Y estábamos sembrando, hermanos, y pudimos ver que ahí se respiraba una paz, pero sobre todo podíamos sentir lo fresco del aire porque está lleno de árboles. Tenemos muchos árboles de diferentes y de moringas, parece ese lugar fuera un pequeño oasis. Otra cosa que podemos ver de la belleza de lo que Dios ha creado, a nosotras las mujeres, hermanos, tenemos la bendición de dar a luz un hijo después de tenerle en nuestro vientre por 9 meses. Es una experiencia increíble, algo que uno jamás va a olvidar, sentir las pataditas de bebé. Yo veo a mi hija Lisa y ahora a Ismael, los veo con esa bebita hermosa Rebeca que acaba de nacer hace 2 semanas y me doy cuenta de que Dios es un creador increíble. Qué hermoso cómo nos ha dado a cada hijo, a cada nieto, a cada hija. Y también, piense, el agua. Esos aguaceros que muchos de ustedes grabaron, los rayos y la tormenta que hubo el fin de semana anterior y lo pusieron en Facebook y todos los rayos y el agua cayendo. Y pensamos que esa agua da vida a todo lo que toca. Le digo por qué, porque yo acababa de plantar. Estamos haciendo un pequeño huerto aquí en casa y ya me imagino cómo se va a poner la granja porque dicen que va a llover este fin de semana. Y en cosa de 2 días, aunque yo les echaba agüita así, pero no es lo mismo el agua que usted echa del chorro al agua que cae del cielo. Y esas plantas se fueron y crecieron así en cosa de 3 días. Las calabazas están enormes, los chiles salieron, los tomates ya son plantitas chiquitas. ¿Por qué? Porque el agua da vida a todo lo que toca. Todo lo que tiene vida, todo lo que respira, hermano, definitivamente es un regalo de Dios. Usted mismo es un regalo de Dios. Porque el aliento de vida que Él nos ha regalado está lleno de generosidad. ¿Sabía usted que Dios es el que inventó la generosidad? ¿Que Dios es un Dios generoso? Cuando el pecado, hermanos, trajo muerte física y espiritual, aún allí, nuestro Padre Celestial, Todopoderoso, encontró una manera creativa de darnos vida, de evitar que muriéramos. Así que dando a su Hijo unigénito, que estaba limpio de toda culpa y de pecado, para que muriera en lugar tuyo y mío, en lugar de lo que nosotros merecíamos, la muerte. Cuando Jesús hizo eso y fue dado por su Padre y Él se entregó, ese es el acto más grande, más extravagante, más poderoso que hay de generosidad. Le pido que me acompañe a la palabra en Romanos 6:23. Romanos 6:23, hermano. Romanos 6:23. Porque la palabra dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro destino era la muerte, pero debido a ese corazón generoso de Dios, Él buscó una alternativa. Él dijo, no, esto no se queda así, yo tengo que hacer algo, ellos son mis hijos, yo los tengo que salvar. Y aunque le iba a doler dar a su Hijo unigénito, lo dio. Y Jesús se dio por nosotros. ¿Por qué? Porque ese fue el acto más generoso que ha existido. Luego vemos que al irse Jesús a su presencia, cuando el Señor se va, el Señor asciende, Él dice y nos promete que nos va a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo no va a venir solo, sino va a venir lleno de regalos poderosos para todos que creyeran y siguieran a Jesús. Y aquellos que construyeran la iglesia. ¿Y para qué se iba a construir la iglesia, hermano? Para llevar el testimonio del Evangelio de Jesús
a todas partes. Veamos qué dice Lucas 11, versos 11 y 13. Vamos a ir a Lucas. Lucas 11, versos 11 y 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¡Wow! Imagínense ese regalo que el Señor nos ha dado. Ese Espíritu Santo nos lo dio porque Él es generoso, no porque nos mereciéramos eso. Él nos ha dado generosamente, hermanos. Eso está en el corazón de Dios. Dios es un Dios generoso. Eso está en su mano poderosa. Está en su historia. La historia del Señor está llena de actos de generosidad. ¿Y por qué? Porque así quería Él construir su casa, su iglesia. Hermanos, cuando nosotros damos, y no le estoy hablando en lo financiero nada más, en todo sentido, actuamos como Él. ¿Por qué? Porque le estamos prestando para su obra, sea sus talentos, hermano, sea su fuerza, sean sus manos, sean sus pies, sea su boca, sea sus finanzas. Proverbios 19:17, veamos qué dice Proverbios 19:17. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y bien le ha hecho, se lo volverá a pagar. Fíjese bien, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Anoche a varios de ustedes que los tengo como amigos en WhatsApp les mandé un pequeño prevideo que tenía que ver con este estudio, pero créanme que fue algo curioso porque yo me quedo estudiando en la noche, el pastor Luis se acuesta y ese es mi tiempo en el que yo entro y estudio y busco y hago búsquedas y saco todo lo que voy a enseñarles. Y estaba terminando esta enseñanza cuando el Señor me recordó que la persona que ha sido mi mentora por años, una hermana que se llama Dinora, que vive en Chicago, me había mandado unos videos. Y usualmente si ella me manda algo, es algo muy especial, muy pertinente, algo que yo tengo que hacer. Y no había tenido tiempo, hermanos, de verlo y no lo había abierto. Y cuando lo abrí, tenía que ver con la enseñanza de hoy. Y por eso fue que varios de ustedes recibieron dos pequeños videos de la historia de un niño que sale a buscar a Dios. Y lo recibieron y muchos de ustedes lo vieron y me contestaron, tal vez otros ni siquiera lo han visto. Pero si usted lo recibió de mí, cuando termine esta enseñanza, le exhorto a que lo vea. La generosidad tiene que ser parte del testimonio que damos desde el momento que recibimos a Jesús como Salvador. Usted no puede decir que tiene a Cristo y usted es una persona agarrada, una persona que no comparte nada, ni su tiempo, ni sus recursos, nada de nada. Entonces Cristo no está manifestado en usted. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos el regalo más extravagante que se ha podido dar. Todos nuestros pecados por ese regalo fueron perdonados. Todo. No quedó nada sin perdonar. Él nos ofreció ese regalo. Recuerden que uno de los dones que Él puso en nosotros al ser salvos es ser generosos, hermanos. El ser generosos. Mire, yo no sé usted cuáles eran sus mejores clases en la escuela, pero a mí no me gustaba ni matemáticas ni lenguaje. Pero algo que tuve que aprender fuertemente era que habían sustantivos, habían adjetivos y habían verbos. Y habían objetivos. Y, oh my God, ¿cómo era de difícil para mí poder quebrar las oraciones y buscar todo eso? Pero algo que pude entender ayer es que el sustantivo en la Biblia es Dios. Él es el sustantivo. Nuestro Dios es sustantivo y su generosidad es el verbo. Por eso Jesús es llamado también el verbo, porque Él se entregó
porque Él quiso, porque hay tanta generosidad en su corazón que se dio a nosotros. Como en cualquier oración de lenguaje que usted desglosa, Dios es el sujeto en la palabra que leemos. Y ahora también tenemos que ver que el objetivo de Dios somos nosotros. Primera de Juan 4:8, hermanos. Primera de Juan 4:8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Dios es amor. Hermanos, si usted no es generoso, más vale que usted busque si en realidad usted ama. Porque el que ama va a ser generoso, porque esa es parte de ser cristiano, parte de lo que Jesús sembró en nuestro corazón. Así que se nos dice que Dios es amor y que nos da, ¿qué nos da Dios? ¿Qué es lo que Él nos da? Él nos da amor. El verbo es dar. Jesús se dio a nosotros, por nosotros y para nosotros. Y ahora veamos qué dice Juan 3:16. Algo que todos sabemos, ¿verdad? Y es una de las palabras que más se repiten. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Aleluya! Porque de tal manera nos amó. No dice Dios amó al mundo, no, dice de tal manera, con generosidad, con la plenitud de lo que Él es. Por eso estamos hoy en Jesús. Fíjense, no solamente nos amó, sino de tal manera nos amó. Y no nos dio cualquier cosa, hermanos, nos dio a su Hijo, a su único Hijo Jesús. ¿Cómo respondemos o podemos responder a una generosidad tan extrema? ¿Qué me podría usted decir? A veces es difícil este medio porque estamos acostumbrados allá en el santuario que Jaime habla, Miss Vicky opina, y le preguntamos allá a Ismael hasta atrás, ¿qué piensas tú, Ismael? Y todos opinan, y aquí a veces es difícil. Pero ahí usted puede opinar. Los hermanos están viendo ahora y están contestando las preguntas, si hay preguntas o hay opiniones. Pero ¿cómo respondemos o podemos responder ante tal extrema generosidad? Primero, podemos responder tomando cuidado de ese regalo hermoso, el ser generoso. Ahora usted me pregunta, ¿y cómo voy a tomar cuidado de Jesús? Que Jesús mismo es el verbo de dar. Mateo 25, veamos. Mateo 25, 31 al 46. Y quiero decirles algo. En estos días del COVID, por años nosotros hemos tenido ministerio de ayudas, hemos corrido programas y en realidad mucha de nuestra misma iglesia no se estaba envolviendo. Nos veían, pero siempre eran los mismos hermanitos trabajando. Y ahorita hemos visto algo hermoso, que no solamente hermanos jóvenes del grupo de jóvenes se están apuntando y dicen, yo quiero participar, yo quiero empacar, yo quiero limpiar producto, yo ahí quiero estar. Pero también de otras iglesias, pastores y sus miembros se están uniendo. Y estamos trabajando varias congregaciones con un mismo enfoque. Ser generosos para que a través de esa generosidad la gente que va a recibir todo lo que tenemos y lo que el Señor ha proveído esta semana. Porque créame, este viernes tenemos hermanos de tercera edad que vienen a recoger. Y esperamos 350. Y para dar 350 vamos a necesitar varias manos, ayudando a entregar, a movilizar los carros, a mover el tráfico. Es un trabajo que no solo es trabajo de los mismos. Y es curioso que el Señor haya dado esta palabra específicamente ahorita que las necesidades aquí en Laredo han aumentado. Ha aumentado increíblemente. Cuando antes dábamos 120 bolsas cada 2 semanas, ahorita estamos proyectándonos a 350, más la siguiente semana que nos vamos a aumentar en las colonias que vamos a visitar. Pero vamos a leer la palabra. ¿Cómo puedo tomar cuidado de Jesús, de ese verbo generoso? ¿Cómo puedo yo ser
así. Dios nos lo dice claramente. Veamos su palabra. Dice, cuando en el verso 31, Mateo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Y entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El Señor nos lo dice en esta palabra claramente. Las ovejas entrarán a su reino, pero las cabras no. ¿Quiénes son los hermanos más pequeños que Jesús menciona, hermanos? Todo aquel que tiene necesidad. Nuestro ministerio se enfoca mucho en el anciano, en la tercera edad. ¿Por qué, hermano? Porque es uno de los grupos más vulnerables que hay en la sociedad. Y para nosotros como cristianos deberíamos correr a darles testimonio, correr a darles palabra, porque ellos son los que tienen un tiempo más corto. Si pusiéramos en estadísticas, ellos son los que más probablemente tienen menos tiempo para poder conocer al Rey de Reyes y recibirlo en su corazón. Y a veces a través de un acto generoso, de alguna necesidad que llenemos, ellos van a acercarse al Señor. No le quitamos mérito que las familias tienen necesidad también. Y en la misma forma, las familias que visitamos en las colonias y en otras áreas, también tenemos esa gran oportunidad. Pero no podemos hacer nada para glorificar al Señor si no somos dadores, si no somos dadivosos, si no somos generosos. Mire, hermano, vamos a poner varios ejemplos. ¿Qué pasa diariamente en la vida de toda la gente? En el trabajo, se esfuerza usted para dar lo mejor a su jefe, para que el jefe lo reconozca, para que vean que yo hago un buen trabajo. Cuando tenemos una relación especial con alguien, damos las palabras más hermosas y el afecto. Mire aquellos que están ahorita enamorando a alguna jovencita, algún jovencito, tienen sus ojos puestos, usted le da lo mejor. Fíjese aún, cuando le damos alimento a nuestras mascotas, a sus perritos, a sus gatitos, ¿usted le está dando lo mejor de usted? O aún cuando usted da dinero para las causas que usted cree, hermano. Dar, en realidad, es una elección. Si decidimos dar nada en las situaciones que mencionamos, en realidad no logramos nada. Y en realidad dejaríamos de existir. Es increíble. Pero hay personas que viven así, no dan nada, trabajan por trabajar, pero no están dando absolutamente nada de ellos. Cada día tenemos que decidir
¿qué voy a dar yo hoy, Señor? Ya, yo me paro cada mañana y diga, Señor, ¿qué voy a dar de mí hoy para tu reino? ¿Qué es lo que tú tienes para mí sembrado? ¿En qué te puedo servir? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo tenderle la mano? Esto hace que tengamos elecciones, hermanos, en nuestra vida. Váyase conmigo a Mateo 6, 19 al 24. Mateo 6. Mateo 6. Vamos a ver. Mateo 6, 19 al 24. Al 23, 24, vamos a ver. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Wow. Tenemos que decidir qué vamos a dar. Eso hace que tengamos la oportunidad de elegir, de tomar elecciones en nuestra vida y decir, esto es lo que yo quiero hacer. Cuando damos nuestra vida para servir a Cristo, elegimos servirle, representarlo a Él. Esto lo mencionó Jesús mismo cuando dijo que no podíamos, hermanos, servir a dos amos. Porque imagínense el caos que se crea cuando usted trata de complacer a dos personas que están en el mismo nivel. Vivir sirviendo a dos amos, servir a Dios y al mundo hace que tengamos una mente dividida. Y no podemos tener una mente dividida, hermanos. Sí, hermano, ¿qué elecciones harán y determinarán a quién y a qué damos en nuestra vida? Dígame, ¿qué elecciones va a tomar usted? Por eso Cristo es el que nos dice. Él es el que nos dice que si servimos a dos amos tendremos una vida miserable. No podemos elegir servir a dos. Será una vida dividida, ya que nuestra mente va a estar dividida y vamos a tener una batalla contra nosotros mismos, porque no va a haber un control total. O le entregamos el control a Cristo o le entregamos el control al mundo, pero no podemos darle la mitad a Él y la mitad al mundo, porque vamos a estar en una lucha constante, hermanos. Jesús nos dice directamente que no podemos servir a Dios y al dinero. Mire, no me tome a mal, esto no quiere decir que no puede usted tener dinero ahorrado, que usted no puede vivir bien, sino lo que nos está enseñando, hermano, es que nuestras elecciones no pueden servirle a Él y al dinero. ¿Qué dice eso entonces, hermanos? ¿Eso dice que nuestro dinero no puede servir a Dios? No, al contrario. Cuando le damos nuestras elecciones a Dios, Él pone el dinero que ha puesto en nuestras manos, porque en realidad nosotros solo somos administradores de lo que Dios nos da. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando usted se muere no se va a llevar nada. Pero Él le ha puesto a usted que administre una parte. Y si esa parte usted la administra bien y usted se la pone a Él, le dice, Señor, este es tu dinero, tú me vas a decir cómo lo muevo. Ese dinero va a trabajar para el Señor. Segunda de Corintios 9, 6 al 12. Segunda de Corintios 9, 6 al 12. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente,
también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni con necesidad, porque Dios ama a quien al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda la gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Quiero hacer un énfasis ahí, porque si usted sabe servir al pobre, si usted se esfuerza, tal vez, hermanas, hoy solo pudieron ir a empacar, pero sin darse cuenta, ellas están sirviendo al pobre. Dice que aquellos que se preocupan del pobre, que van a ver por el pobre, va a tener una justicia que va a permanecer para siempre. El que da semilla, verso 10, al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Cuando usted sirve al pobre, es una manera de darle gracias a Dios por la vida y todo lo que usted ha recibido, hermano. Pero si usted no se envuelve en dar nada y se mantiene en su mundito ahí, yo oro, yo hago, pero usted no se preocupa del pobre, usted no está ejercitando, hermano, ese hermoso don de generosidad que Dios sembró en usted en el momento que usted vino a Él. Es parte de Él. Él es en sí el verbo de generosidad. Y si lo tenemos en nosotros tenemos que fluir en eso, hermano. En esta escritura, Pablo le dice a la iglesia de Corinto que para dar, tienen que dar gozosos y generosamente, pues Él quiere bendecirles abundantemente para llenar sus necesidades. Pero fíjese bien, es algo curioso, no habla solo de si tú das, te lleno tus necesidades. Dice que es para que nosotros también podamos llenar las necesidades de otros. No podemos servir a Dios y al dinero, pero sí podemos escoger servir a Dios con nuestro dinero. ¿Me escuchó bien, hermano? Se lo voy a repetir. No podemos servir a Dios y al dinero, pero sí podemos escoger servir a Dios con nuestras finanzas. Cuando usted siembra en tierra fértil de Dios, usted dará fruto. Eso dice esta palabra, pero vamos a ver una palabra que completa esto. Proverbios 3, 9 al 10. Proverbios 3, 9 al 10. Téngame paciencia, hermanos, porque esta Biblia es bien pequeñita y me cuesta leer la letra. Pero dice así: honra a Jehová con tus bienes. Fíjese bien, márquelo con su highlighter o póngale con su lapicito, marque su Biblia. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán que llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El problema es que hay mucha enseñanza de prosperidad por ahí, hermano. Y mucha gente eso es lo que quiere estar oyendo, y buscan YouTube y van a conferencias donde les van a decir que si usted siembra, usted va a recibir. Eso no es el mensaje, hermano. Esas son enseñanzas de prosperidad. Y la iglesia se ha desviado del mensaje que aquí en esta palabra se está dando. Se ha desviado porque la gente cree que esto es como apostar dinero. Yo le apuesto a Dios y Él me da. Y la cosa no es así. Hay quienes enseñan un evangelio de pobreza y en otro lado otros enseñan un evangelio de prosperidad. Estas son dos enseñanzas bien erróneas y equivocadas y son peligrosas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que creer, hermanos, es en la provisión divina de Dios. Que Dios es el que nos va a proveer, que va a llenar todas nuestras necesidades, para que cada uno seamos de bendición para alguien
más. Mire, es curioso ver el proceso de las plantas. Pero el Señor habla que nosotros damos fruto. A veces nos dice que somos como árboles, como el pámpano. Y piensa usted, ¿cómo se mueve? Aquí afuera tenemos unos árboles que se llaman patas de vaca. Y es curioso porque en la primavera se llenan esos árboles de unas flores que parecen orquídeas y se llena así y se pone rosado o blanco dependiendo del color o color fuchsia. Y se llena y luego empiezan a secarse las florecitas y salen unas vainitas. Y esas vainitas, fíjese que cuando se secan, empezamos a escuchar el tronido. Yo sé que los vecinos escuchan también el tronido de los árboles esos porque empieza a tronar. ¡Tac, tac, tac, tac! Y cuando usted ve, esas semillas vuelan y se ensartan de nuevo en la tierra. Y empiezan a crecer y se hace otra patita de vaca. Y por eso nosotros repartimos muchas patitas de vaca a muchos hermanos, les crecemos arbolitos y se los regalamos. Pero ¿no es eso lo que el Señor quiere? Que nosotros sembremos en la tierra de alguien más. Que sembremos, porque me decía mi consuegra que vive aquí a la vecindad de Don Isidro, que a ellos se les han sembrado arbolitos en la tierra de ellos, porque esa es la propiedad de ellos, y sin embargo, esos arbolitos han tirado semilla, que se han sembrado y se han salido arbolitos ahí. Dese cuenta, nosotros tenemos que creerle a Dios que Él puede proveernos para que cada uno seamos de bendición para alguien más. El evangelio de la pobreza, hermanos, es aquel que le dice que si usted no es pobre, usted no sirve a Dios. Eso tampoco Dios quiere. Y el problema del evangelio de prosperidad es que se enfoca en la recompensa, pero no en la intención y el motivo detrás. Muchos te dirán, da y recibirás. Pero actualmente, y quiero que apunte esto, si tiene papel y lápiz, hermano, apunte lo que le voy a decir ahorita. Actualmente, entre comillas, Dios no bendice el dar. Él bendice al que da con el corazón correcto. A ver, dígame si lo anotó, si no se lo voy a repetir. Dios no bendice el dar. Él bendice al que da con un corazón, ¿qué? Correcto. Wow. Hermanos, en la misma forma que enseñamos a los niños las acciones correctas, tenemos que enseñarles y enseñarnos a nosotros mismos a hacer las cosas con una actitud correcta. Si yo le doy a Dios por obligación, mis motivos están equivocados. Si yo le doy a Dios porque se me requiere y es a la fuerza, mis motivos están equivocados. El dar hará más en tu corazón que cualquier otra cosa en la que nos podamos envolver. Yo le decía a los hermanos que, mire, ahorita recibí unos regalitos hermosos del Día de la Madre, me mandaron unas camisetas, mi hija me mandó una que dice que el hecho ahorita de la costura ya no es solamente un hobby, sino es una necesidad en estos momentos tan críticos, el saber coser. Y la camisa está hermosa y la agradecí porque me encanta. Y mi otra nuera me mandó con mi hijo otra camisa que dice que alguien que me ama me dice Mimi, porque mi nieta me dice Mimi. Y son regalos hermosos y flores que me mandó mi hijo y comida que nos mandaron y abrazos y palabras bonitas. Pero le voy a decir una cosa. Cuando usted comprende que Jesús es la generosidad en plenitud y Él vive en mí, a usted lo que más le va a llenar o le va a regalar es cada vez que usted ve a alguien en necesidad y usted puede sembrar en esa persona algo. Sea una palabra, un abrazo, nuestras finanzas, de nuestra alacena, lo que sea, hermano. Cuando usted ve esos rostros gozosos porque recibieron algo, es así como cuando a un niño le dan el regalo más preciado que quería y salta. Yo veía a mi nieto ayer, a Brancito, abrir un carro que su papá le compró, el control remoto, y lo veía como zapateado de felicidad de ver el carro. Así debemos de sentirnos gozosos cuando tenemos un acto de generosidad, porque es Jesús que se manifiesta en nosotros. Es más bendecido el que da
que el que recibe. Recuérdenlo, es más bendecido el que da que el que recibe. La palabra diezmo viene de la palabra griega que significa un décimo, una décima parte. Mire, a mí no me gusta hablar de los diezmos, pero en esta enseñanza se lo tengo que llevar porque la incluye y es parte de ser generosos. Porque en realidad lo que usted le da a Dios es entre usted y Dios y es su responsabilidad. No tiene que estar esperando que los pastores o líderes le digan, hermano, ya diezmó, hermano, ya ofrendó, ya llevó su ofrenda. Esa es responsabilidad de cada quien. Si usted tiene que pagar la luz porque se la cortan, usted va y paga, punto. Pues las cosas con Dios no deben ser como que me va a cortar la luz, sino porque eso se lo doy con gozo. Porque yo le doy esto a mi Señor con gozo. Y esa décima parte que le damos no es nada. A través, hermanos, de la palabra se nos recuerda de que demos de una décima parte a Dios de nuestras entradas económicas. Veamos Lucas 6:38. Lucas 6:38. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. A medida como tú das, serás medido. Y no es que Dios diga, este dio un montón, dio $1,000. Pero el Señor mira el motivo con que lo diste. Lo diste porque dice que si yo le doy 1,000, Dios me va a devolver a 1,000 por uno. Y por eso le estoy dando. Ese motivo no es un motivo bueno, hermano. Usted se lo da porque tanto me da Dios a mí que darle una décima parte no es nada de todo lo que me da. Es como prestarle un automóvil a un amigo y luego devolvérselo. No es un regalo lo que le damos de regreso a nuestro amigo, le devolvimos lo que era su carro. Los bienes Dios los pone en nuestras manos para que seamos administradores. En inglés se llama stewards. No recuerdo la palabra en español. Pero le voy a decir una cosa. Somos administradores de lo que Él nos pone y solo le estamos devolviendo un poquito de lo mucho que nos pone, de lo mucho que nos da. Somos mayordomos, esa es la palabra, de lo que Él nos ha dado. Y un mayordomo fiel guarda y mueve las cosas correctamente. Dios provee para nosotros y le damos solo una décima parte de regreso. En lo que el apóstol Pablo pensó, imagínese sus últimas palabras a la iglesia de Éfeso y a sus líderes. Lo que les recordó, ahorita lo vamos a leer. Que trabajaran duro para darle a aquellos en necesidad. ¿Qué tan duro trabaja usted, hermano, para darle a aquellos en necesidad? Hermanos, es difícil ver que rogamos y rogamos, hermano, venga a ayudarnos a hacer unas bolsitas, hermanos, vengan un viernes, tomen un viernesito libre para que nos vengan a ayudar a entregarle a los ancianitos. Hagan unas bolsitas ustedes por ahí de cositas donde les digamos que los amamos. Hermanos, pocos, mucha la necesidad, por eso es que dice el Señor que los campos están llenos, pero los trabajadores son muy pocos. La mies ahí está llena, pero los trabajadores pocos, porque pocos en realidad han descubierto que la generosidad está sembrada en su corazón si en realidad Cristo está en ti. Versos Hechos 20, 33 al 38. Hechos 20. Dice 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo no le debo nada a nadie porque yo he trabajado. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar ¿a quién? A los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban.
doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hermanos, les digo, a veces hay personas que se me acercan y me dicen, pastor, ¿y para qué trabaja tanto si la gente ni se lo agradece? Ay, pastor, usted mejor debería hacer menos cosas, porque es mucho trabajar para este ministerio. Mire, otras iglesias están tranquilitas y nomás abren los domingos y los días de culto, y usted todo el tiempo trabajando. Y no solo a mí me lo dicen, se lo dicen al pastor. Pero ¿sabe una cosa? Aquí lo dice Pablo, lo dice claro. Os ha enseñado que trabajando así se debe ayudar a quien, al necesitado. Hermanos, mire, es un gozo poder buscar los recursos, llamar a aquellos que te van a donar el pan, buscar, ay, ¿por dónde podemos conseguir huevos? ¿Dónde hay vegetales? ¿Qué podemos dar este fin de semana para que esas personas que ahorita están pasando necesidad, tiempos de temor, tiempos de crisis, en nosotros, en la generosidad que vean de nosotros, refleje el que está en mí? Jesús. Hermanos, ese es el tiempo. Ante el mundo, esto es, como le digo, las personas que nos hablan y nos dicen, ¿para qué? Es una manera irracional de vivir. Pero esta, hermanos, es la única respuesta. Es la única respuesta ¿a qué? Al extravagante, increíble, poderoso regalo que nos dio el Padre a través de Jesús. Si usted, hermano, es alguien que diezma regularmente, piense en dar algo extra para el trabajo de Dios en otra parte del mundo. Y si usted es alguien que no diezma, póngalo a prueba y va a ver la fidelidad de Dios en su vida. Voy a comentar esto porque lo recuerdo y siempre nos reímos con esto, pero recuerdo cuando al pastor y a mí nos cayó el 20, cuando estábamos estudiando la palabra y recibimos una capacitación sobre finanzas y pudimos entender por qué nunca el dinero nos aprovechaba, porque en realidad nunca habíamos comprendido que los bienes le pertenecían al Señor y nosotros éramos solamente sus mayordomos. Y recuerdo que a mí no me costó, yo escribí ese cheque y el pastor en ese tiempo ganaba muy bien. Y escribimos ese cheque y era una cantidad muy sustanciosa que íbamos a dar a la iglesia. Y recuerdo que conforme se acercaba la hora de dar, me decía el pastor, ¿seguro que vas a dar eso? Yo le decía, sí, eso es lo que dice que tenemos que dar. Y se acercaba más el tiempo y empezaron a orar por las ofrendas y ya venía la bolsa de las ofrendas y el pastor me decía, ¿seguro que no cambias el cheque? ¿Seguro que ese es el cheque que vamos a dar? Le decía yo, sí. ¿Y sabe qué me recuerda? Aquella película que se llamaba Ghost, donde la muchacha Whoopi Goldberg tiene que dar un cheque y se lo está dando a las monjitas y se los jala. Y la monjita se lo jalaba y ella se lo jalaba de regreso porque no se lo quería dar. Porque así le peleamos a veces a Dios lo que a Él le corresponde. Pero ¿sabe una cosa? Desde que Luis y yo comprendimos la plenitud de la generosidad de Dios, créame que escribimos esos cheques, sea de lo mucho o de lo poco que recibimos, se lo damos y nos damos cuenta de cómo Él obra en nuestra vida. Porque ya no tenemos que preocuparnos de nada. Son muchos los años en que hemos descansado cuando antes vivíamos afligidos porque nunca nos alcanzaba, cuando teníamos mucho. 7 veces lo que recibimos hoy. No nos alcanzaba. ¿Por qué? Porque no sabíamos que no era nuestro. Y ahora de lo poco que recibimos, damos lo que Él nos requiere y más. Y descansamos a diario porque Él se refleja en nosotros y podemos ayudar a otros y nunca nos falta. Váyase en Proverbios 22:9. Y en lo que busca eso, le voy a decir que usted está en un ministerio, si usted es parte de New Vision, que aplica la generosidad a su diario vivir. Dios nos mandó a servir en este pueblo de Laredo, ahora a servir en Guatemala, llevando el ministerio de las ayudas, o sea, la generosidad, para poderlos acercar a la gente y poder abrir sus corazones para recibir a Jesús. Proverbios 22:9 lee así. Esta es la última escritura que vamos a ver. Y lee así. A Jehová presta el que da al pobre,
y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Se da cuenta? A Jehová presta, perdón, ese es, le estoy leyendo otro, Proverbios 22, bueno, ese ya lo leímos, pero vamos al 22:9. Dice, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Y podemos unirla a esta con lo que le estaba leyendo, que era Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Hermanos, cuando le damos al Señor, es el banco más generoso que podamos encontrar. Ahorita usted va al banco y usted mete dinero al banco y lo que le pagan así, mire, bien poquito. Antes uno metía dinero al banco y los réditos eran muy altos. Pero sabe una cosa, cuando usted le da a Dios, usted no se tiene que preocupar de la bolsa de valores. Usted no se tiene que preocupar de que se vaya a caer el mercado, porque Dios es un Dios inquebrantable, invencible, todopoderoso, que en Él todo está perfecto. Y si usted no ha sido generoso, recuerde, mírase hoy y diga, ¿qué tan generoso soy yo? En realidad estoy reflejando a Jesús. Hermano, tiene la oportunidad de envolverse en estos tiempos del COVID-19, en que todos estamos encerrados, en que no nos podemos hacer esto y lo otro. Hermanos, mucha gente tiene que salir a trabajar. Y si nosotros tenemos que salir a trabajar con mascarilla, con guantes, con lo que sea, tenemos que ser testimonio de generosidad y no podemos ser avestruces escondidas que no le están dando testimonio de Dios a los que están allá afuera. Donde quiera que vayamos, el Señor irá con nosotros. Él es nuestro buen pastor y nos va a proteger. Y el Salmo 91 dice que Él nos guarda de todo peligro cuando estamos caminando con Él. Quiero darle y quiero que saque su pluma, saque su librito y le voy a dar unas preguntas para que usted se conteste allá en casa antes de terminar esta enseñanza. Le voy a dejar unas meditaciones de esta semana. Vamos a contestar estas preguntas. La primera pregunta que le voy a poner es, ¿quién es la persona más generosa que usted conoce? A ver, anote. No me dé solo la respuesta, anote la pregunta y en realidad medítelo, no lo conteste ahorita. ¿Quién es la persona más generosa que usted conoce? La número 2. ¿Qué hace que esta persona que usted admira por generosa sea diferente? ¿Qué hace que esta persona que usted admira sea diferente? Ahora la pregunta número 3. ¿Qué es algo que usted puede empezar a hacer o dejar de hacer o cambiar esta semana en orden de ser más generoso? Mire, se la voy a repetir. ¿Qué es algo que usted puede empezar a hacer o dejar de hacer o cambiar esta semana en orden de ser más generoso? La siguiente pregunta. Si dijimos que el verbo más importante de la Biblia es el dar, ¿cuál es la palabra de acción en tu vida? ¿Me escucha, hermano? Si dijimos que el verbo más importante de la Biblia es el dar, ¿cuál es la palabra de acción en tu vida, hermano? La última pregunta. ¿Cuál crees tú que son las diferencias prácticas entre el evangelio de prosperidad, el evangelio de pobreza y la enseñanza que Dios nos da de abundancia? Contestémonos estas preguntas, busquemos en la palabra, buscamos versos que sean pertinentes. Pero hermanos, este es el tiempo para ver. Mire, si usted tiene oportunidad, envuélvase con nosotros. Me dio tanto gusto. Le voy a decir algo, hay una niña que, no voy a decir su nombre, pero me ha sorprendido porque ni personas que tienen años de estar en el ministerio han sido tan fieles ahorita en el tiempo del COVID como esta niña. Esta niña empezó a poner sus ofrendas por depósito directo de internet y yo me asusté y me doy cuenta que esa criatura está poniendo, es una jovencita que ha estado discipulada en el Ministerio de los Jóvenes, pero esta niña mes a mes
ha depositado sus diezmos y es la única persona que lo ha hecho en esa forma desde que empezó el tiempo que no podíamos ir a la iglesia. Pero no solamente eso, esa niña ha estado llamando y diciendo en qué puedo ayudar, en qué me puedo envolver. Y la hemos visto envolverse de una forma y la estoy viendo así, abrirse como uno de esos botones de rosa que se abren y empiezan a demostrar la generosidad y el amor que hay en su corazón. Dios quiere eso en cada uno de nosotros, hermanos. Y si usted puede esta semana, mañana, pasado y el viernes, miércoles, jueves, viernes, Pastor Luis va a estar moviendo cantidad de producto, hermanos. Necesita, hermanos, que lo quieran ayudar a mover producto en el camión. Desde la iglesia, desde la bodega a la iglesia. Necesitamos empacar bolsas de vegetales y diferentes otras cosas que se tienen que preparar para que todo esté perfecto el viernes. Hermanos, Dios está en esto. Y si usted quiere experimentar algo, acompáñenos el viernes. O si no puede, bueno, busque un acto de generosidad. Hágase las preguntas si usted en realidad está siendo generoso. Si usted lo está haciendo, gloria a Dios. Pero si en realidad con esta enseñanza usted se dio cuenta que le falta mucho, haga los cambios que tiene que hacer. Porque Jesús se tiene que manifestar en usted a través de la generosidad. Porque Él es la generosidad misma. Hermanos, es un gozo poderles dar ese estudio. Quisiera decirles que ya pronto vamos a estar juntos y ya van a poder contestar Jaime las preguntas. Jaime, si me está viendo, sabe allá que extrañamos oírlo en todas las preguntas que nos hace. Miss Vicky, también todas las preguntas y respuestas que usted sabe. Extrañamos todos esos tiempos, las risas, los abrazos, los besos, pero el Señor tiene todo en su control y pronto vamos a hacerlo. Y que en este tiempo que estamos apartaditos, sean tiempos de meditar, de buscar nuestro corazón y ver en realidad qué podemos mejorar en nuestra vida y cómo en realidad podemos reflejar ese carácter dadivoso, amoroso que el Señor nos ha dado, que Jesucristo, nuestro Señor, dio por nosotros en la cruz del Calvario, demostró la generosidad más extrema que se ha podido demostrar. Seamos más como Él, hermanos. Que no le den crédito al banco de alimento, que no le den crédito a nadie más que sea Cristo a través de nosotros, que sea la iglesia, que seamos nosotros los que hagamos esa obra social para que esa obra celestial de salvación llegue a los corazones de aquellos que dice el Señor, que son los pequeñitos, que Él quiere que nos acerquemos y amemos y demos testimonio de Él. Hermano, que Dios lo bendiga, que tenga una noche fabulosa, les amamos en el nombre de Jesús. Amén.